Que hermanos, Dios les bendiga. Hoy día sábado, sábado santo, estamos celebrando de cierta forma, conmemorando, mejor dicho, la muerte de nuestro Señor, con miras obviamente a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo el día de mañana domingo, como ya dijimos en el anterior video. Es una cuestión de referencia, ¿no? De apuntar una referencia más que una contextualización histórica o una referencia exacta histórica de esta fecha, ¿no? Pero sí es un buen momento para hablar acerca de la muerte, resurrección de Cristo y cómo entre la muerte y la resurrección ha existido en el medio ciertas teorías acerca de que Cristo estuvo en el infierno. Algunos cristianos y a lo largo de la historia en el credo de los apóstoles se menciona, me refiero al credo de los apóstoles, a escritos por parte de la iglesia primitiva del primer siglo que afirman de que Jesús descendió al infierno, ¿no? Y también Primera de Pedro capítulo 3 versículo 19 habla acerca de esto, este versículo que ha sido usado para algunas interpretaciones un poco alejadas, ¿no? Y vamos a fundamentar esto con la escritura. Antes de esto, bueno, nos ponemos un poco en contexto. Algunos cristianos, algunas personas, y más que todo en unos catecismos del catolicismo que he estado leyendo un poco, se cree que Cristo descendió al infierno con el fin de sufrir o terminar de sufrir su muerte y llevar, cargar consigo el castigo del pecado. Pero esto es errado. Si vamos a Lucas capítulo 2 versículo 43, estando en el contexto de la conversación de Cristo con este malhechor que decidió arrepentirse, notaremos algo bastante peculiar y algo que va a ir despejando nuestras dudas, mejor dicho. Debemos comprender algo. Toda interpretación de la escritura debe estar unida a toda la revelación del Señor. Si yo digo que en este versículo dice tal cosa, pero esto contradice otra parte de la escritura, entonces debemos tener cuidado y lo más probable es que tengamos una interpretación errada. Por ejemplo, lo que pasa con Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 19, en el que se dice que el Señor descendió a los espíritus encarcelados para liberarlos. Y algunas personas interpretan de que ese descendió es literalmente el infierno y las personas que están ahí sufriendo en el infierno presas. Pero la Biblia no está dando luces acerca de eso. Y al final vamos a dar una opinión con respecto a eso en el hipotético caso que Cristo fuera al infierno. Entonces dijimos que algunas personas creen que Cristo descendió al infierno a sufrir, a terminar de sufrir porque la cruz no fue suficiente. Y también existe otra doctrina o otra enseñanza que dice, ok, fue al infierno pero no fue a sufrir. Y eso es lo que vamos a mencionar aquí. Vamos primero a Lucas, capítulo Lucas, ¿dónde estamos ubicados? Lucas 23, versículos del 40 al 43 para estar un poco en contexto. Estoy algo ronco, por eso es que falla la garganta, pero vamos a hablar acerca de esto. Versículos 39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, es decir, el Señor estaba, como es bien conocido, por la tradición y la historia, él estaba crucificado en el medio y a los lados tenía dos malhechores. Y uno se burlaba y le dijo, bueno, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo y a nosotros. Esta concepción típica de los judíos en que el rey o el Mesías debía venir con fuerza, fuerza física, un ejército, tumbar al imperio romano con el fin de liberar a Israel de su opresión. Pero el Señor venía a liberar a Israel y al mundo de una opresión mayor como era el pecado. Entonces dice el versículo 40, respondiendo el otro ladrón, le reprendió diciendo, ni aún temes a Dios, estando en la misma condición, en la misma condenación. Es decir, no temes a Dios aún estando y siendo castigado justamente. Y este que está aquí está siendo castigado injustamente porque Él es el eterno, Él es el Mesías, es perfecto. Y eso lo explica en el versículo 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos, según nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo.
y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor de una vez le respondió y salvó a este hombre que estaba humillado y seguramente no entendía todo el plan de salvación, pero sí estaba seguro que Cristo era el Mesías. No entendía toda la doctrina del reino del Señor, quizás no escuchó todas las enseñanzas, pero sí sabía quién era Cristo. Y el Señor responde a esta persona que viene con un corazón contrito y humillado y le dice, y ahí está la clave, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, hoy mismo, en estos momentos, luego de que partamos de esta tierra, vamos a estar en el paraíso, vas a estar conmigo en el paraíso. Es decir, no dijo, bueno, conmigo vas a estar en el paraíso, pero yo voy a ir a otro lugar y luego te llevo al paraíso. O no, aquí no hay un margen de tiempo o un lugar distinto al cielo que el Señor está mencionando. Y si vamos al versículo 46, vamos a leer 45 y 46. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Eso fue cuando ya el Señor estaba por morir. Eso en la hora sexta, es decir, más o menos como al mediodía. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Él dijo: Padre, obviamente, ¿dónde está el Padre? En el cielo. En tus manos encomiendo mi espíritu. No dijo: diablo, Satanás, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él estaba claro que iba directamente al Padre. Que iba directamente al Padre. Entonces aquí tenemos estos dos textos. Tenemos estos dos pasajes que demuestran que el Señor fue directamente al cielo. No fue al infierno. No fue al infierno a terminar de sufrir. Y el hecho de que dijera consumado es, que es una de las últimas palabras de Cristo, la última palabra, consumado es, y luego expira, demuestra que ya el pago está listo. Ya sufrió lo que iba a sufrir el Señor, llevó el castigo por nuestros pecados, cargó la ira de Dios. No había necesidad, o no existe la necesidad que vaya al infierno a sufrir de más. Ya Cristo sufrió lo que iba a sufrir. Así que no, Cristo no fue al infierno. Ahora, para concluir, voy a mencionar la segunda, eh, la segunda teoría o la segunda doctrina, ¿no? Esta la conseguimos en Efesios capítulo 4. Creí que había anotado por aquí el versículo en que dice: llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eh, bueno, aquí está. Efesios capítulo 4, versículo 7 en adelante. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros pastores y maestros. Bueno, ahí habla de los dones espirituales, está hablando de la autoridad de Cristo para darle estos dones a la iglesia. ¿De dónde extrae Cristo o de dónde saca él su autoridad? Bueno, él la saca y la extrae de su acción de morir, de resucitar, de su gloriosa obra de salvación. Nos dio el máximo don, el mayor don de la salvación, y con ese don de la salvación descienden los otros dones espirituales. Sin don de la salvación no existen dones espirituales. Ahora, ¿qué es lo que en mi opinión creo en este aspecto? La teoría o la doctrina de que Cristo descendió al infierno a sufrir es inviable. Es inviable desde el punto de vista de Lucas. Lucas capítulo 23, versos 43 y 46 nos hablan acerca de esto. Ahora, si acaso se podría creer que Cristo descendió al infierno, se podría hacer desde un punto de vista de una entrada triunfal, de una exposición gloriosa, de su llenura, de su muestra de vencedor sobre la muerte, no como alguien que va a sufrir. Y para eso voy a mencionar rápidamente un estudio, un artículo de teologiasana.com de R.C. Sproul, un extracto de su libro en el que habla acerca de esto. Que dice, algunos dicen
que fue al infierno, o sea que Cristo fue al infierno, para experimentar la magnitud total del sufrimiento, la penalidad total del pecado humano, con el fin de proveer una expiación completa por el pecado. Esto es considerado por algunos como un elemento necesario. Sin embargo, la mayoría de las iglesias creen en un descenso real de Jesús al infierno, pero no lo ve yendo al infierno en busca de más sufrimiento, porque en la cruz fue declarado todo ha consumado, todo ha terminado. En lugar de eso, él va al infierno para liberar a aquellos espíritus que desde la antigüedad habían sido retenidos en prisión. Su tarea en el infierno, entonces, es una tarea triunfal, liberando a los santos del Antiguo Testamento personalmente. Entendemos que David dijo en uno de sus salmos, bueno, no sé, que estoy seguro que no vas a dejar que mi alma perezca en el Seol, no vas a dejar que mi cuerpo vea corrupción. Él se está refiriendo, sin entender toda la doctrina, se está refiriendo al proceso del cambio de cuerpo, del el cuerpo glorioso, de la salvación, del juicio, de todo lo que viene después en el futuro, el cuerpo nuevo, el escenario apocalíptico que se va a dar. Y esto es lo que está hablando aquí R.C. Sproul. Es decir, las personas del Antiguo Testamento estuvieron siempre con la esperanza del Mesías, siempre con la esperanza de la salvación. Y entendían de que su cuerpo ciertamente iba a quedar en tierra, pero el Señor iba a regenerar todo eso. Iba a hacer todo nuevo. Entonces, si se pudiera concebir la idea de que Cristo fue al infierno, es con una entrada triunfal, liberando a los santos del Antiguo Testamento. Y dice R.C. Sproul: personalmente creo que la Biblia no es tan clara en ese punto, debido a que los espíritus perdidos y encarcelados podrían ser perfectamente quienes están perdidos en este mundo, refiriéndose a 1 Pedro capítulo 3 versículo 19. Y con eso concluyo, para no ser tan largo el video, aunque esta doctrina o en este pequeño estudio que estamos llevando a cabo acá es un poco complejo, pero dice así: 1 Pedro 3:19, con respecto a la obra de Cristo, dice, en el cual también, vamos a leer el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, aquí está, este pasaje quizás abre un panorama para que las personas interpreten esto de muchas maneras, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. No se habla de que descendió directamente, pero tampoco se dice que los espíritus encarcelados estaban en el infierno. De cierta forma, esto podría interpretarse como los espíritus, nosotros, que estábamos encarcelados por el pecado, que teníamos las cadenas del pecado sobre nosotros, que el pecado se enseñoreaba de nosotros. Pero en este caso es complicado decir que este pasaje se está refiriendo a que Cristo fue al infierno. Es errado, hay que tener cuidado con respecto a esta interpretación. Concluyo diciendo, como afirmó R.C. Sproul, la Biblia no es muy clara con respecto a esto, no es muy clara. Pero si llegáramos a esa conclusión de que Cristo fue al infierno, sería una entrada triunfal, sería una entrada de gloria, una forma de exponer su autoridad en el cielo, en la tierra, en el infierno, como muestra de su testimonio, de su obra salvadora. No como se cree que fue al infierno a sufrir más, a padecer más, porque el Señor dijo que consumado es y totalmente su obra había sido terminada allí. Entonces no tiene por qué sufrir, no tiene por qué sufrir nuevamente, y no tiene por qué ser humillado más el Señor en el infierno, sino que si se cree en ese aspecto, solo sería desde un punto de vista de una entrada triunfal posterior a la subida al Padre, que es el orden que demuestra Lucas, capítulo 23. Así que concluimos con eso. No es la idea crear confusión, sino mostrar y exponer la obra de Cristo por nosotros, su obra salvadora, su muerte y resurrección, para con nosotros, para todos aquellos que han creído en Él. Así que bueno, hermanos, espero que el video haya sido de bendición. Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Estaremos disfrutando esta Semana Santa. Y bueno, esperemos que todo vaya tranquilo y el día de mañana, domingo, podamos celebrar
la resurrección de Cristo, podamos celebrar el hecho más grande después de la creación, el hecho, el hecho más grande después de la creación del mundo, después de la venida de Cristo, después de su muerte y resurrección. El hecho más grande fue la resurrección de Cristo. Luego de esas cosas mencionadas, de la creación, de la venida del Mesías, de su muerte, la resurrección fue la victoria final sobre la muerte, el pecado y el enemigo. Así que un saludo, hermano. Bendiciones.